van a ir sumando seguramente. Muy buenas tardes a todos los participantes que entraron y que siguen entrando. Bueno, por supuesto, muchísimas gracias al doctor Carlos Regazzoni por estar, un placer que lo tengamos hoy acá, y a nuestros dos locales, al doctor Flavio Serra y a Gustavo Pérez, que es enfermero hace muchísimo tiempo. Les voy a pedir que todos pongan silencio para que... Ahí, muy bien, se silenció a todo el mundo. Muy sintéticamente voy a contar para los nuevos que están hoy que la Fundación Pensar Corrientes viene trabajando desde diciembre del 2014, que hemos hecho muchísimas actividades, hemos, digamos, convocado a muchísimas eminencias, mucha gente de la provincia ha participado en distintos proyectos, planes, charlas, reuniones, y todo el 2020 y lo que llevamos del 2021 lo hemos hecho de manera virtual. Así como la Fundación a nivel nacional, donde ahora en este momento nuestro presidente es Franco Mocchia, en Corrientes tenemos muchos voluntarios, y de hecho esta charla ha sido absolutamente organizada, coordinada e incluso promovida por Nadia Daullero, así que quiero agradecerle muchísimo. Hoy me toca a mí estar casi de invitada, estoy presentando, pero estoy muy orgullosa del equipo que hemos formado, porque casi cada 15 días tenemos una charla con personas muy interesantes y la convocatoria es muy amplia. Así que muy bienvenidos a todos, de nuevamente muchas gracias por estar, y voy a sintéticamente leer un currículum muy reducido del doctor Carlos Regazzoni. Todos ustedes lo conocen porque él siempre está en los medios nacionales. Muy chiquitito, unas palabras. No leas currículum. No leo currículum. Digo que es médico y doctor en medicina, que fue docente en la UBA. Pero algo que no todos saben, doctor, quiero decirlo, que es concejal de Almirante Brown en la provincia de Buenos Aires. Me parece también importante que la gente sepa eso, y que es director de Salud Global y Seguridad Humana del CARI. Bueno, todo suyo, doctor. Bueno, y ahí no sé si estamos tan bien. Y ahí estamos con Leo. Acá somos hincha de Boca, pero bueno, estaremos la mitad. Creo que Gustavo es hincha de River. Bueno, muy buenas tardes. Tiene un oyente junto con la camiseta de River, doctor. Vamos hacia adelante. Bueno, doctor, las palabras... Les comento un poco cómo nos vamos a organizar. El doctor en 10 minutos va a hacer una exposición sobre la situación de la pandemia en la Argentina, en América Latina. Después voy a presentar a Gustavo y vamos a hacer un pequeño intercambio entre Gustavo y el doctor por 20 minutos, así que vamos a tratar de terminar esa primera parte a las 1:30, después empezamos con el doctor Flavio Serra, y después todos pueden tener la oportunidad de hacer preguntas. Algunos lo pueden hacer en forma verbal y otros escribir en el chat y yo leo las preguntas. Y vamos a tratar de terminar para las 20:15. Doctor, toda suya la audiencia. Bueno, muchas gracias. Ingrid, bueno, gracias a todos. La verdad que para mí es un gusto estar ahí en Corrientes, es increíble, ¿no? Este sistema es muy emocionante. Somos unos cuantos. Mirá, me hacés acordar que nunca o sea, de agradecerle a Franco, la verdad que tenerlo a Franco Mocchia ahí es un lujo, ¿no? Porque es un profesional extraordinario, así que la verdad que es un verdadero lujo. Me encantaría poder verlo a Franco en estos días, ojalá me pueda reunir con él. Esta pandemia nos ha separado a todos como si fuera la guerra. Vamos al grano. El virus, o sea, estamos en medio de un real problema, como ustedes se imaginarán, un real, gran problema que el mundo entero encontró como una situación inédita en su gravedad, en sus repercusiones, todo. Este virus, ustedes saben que es un virus muy contagioso. Las nuevas variantes incluso son más contagiosas. Es un virus que la variante original era 6 veces más contagiosa que la... Perdón, doctor, le voy a interrumpir, pero le voy a pedir a todos que apaguen su micrófono. Gracias. Bárbaro. La variante actual es 10 veces más contagiosa que la gripe, lo cual lo torna realmente un virus que tiene una contagiosidad, no es como el sarampión, pero se acerca, digamos, las variantes cada vez van perfeccionando más eso.
Después es un virus que tiene una alta letalidad para el nivel de contagiosidad que tiene. Ustedes piensen que es 10 veces más mortal que la gripe, la capacidad de daño que tiene. Y ustedes piensen que tiene una mortalidad, la infección por coronavirus, que es como operarse de colon. Pero operarse de colon 2 veces, si uno es una persona joven. Ese es el riesgo que te agrega infectarte con el coronavirus. Ahora bien, después de los 70 años, la mortalidad, no hay ninguna cirugía con esa mortalidad, 20%. Es realmente una enfermedad de las más graves que hay. Con lo cual, eso es lo que explica la situación en la cual el mundo entró en alerta, porque algo tan contagioso, con tanto nivel de capacidad de daño, generó lo que vimos. Hoy en día se estima que en el mundo hay 10 millones de personas que ya han murido por el coronavirus, el doble, el triple que lo reportado, y eso hay varias estimaciones. Una es la de The Economist, de la unidad de Economist Intelligence Unit, y la otra es del Instituto de Modelado de Enfermedades de la Universidad de George Washington, que son muy prestigiosos, y estiman en que ya hay 10 millones de fallecidos por esta enfermedad. Y después la pandemia, la epidemia en sí, no solamente causa la patología, que es esa neumonía grave llamada COVID-19, en realidad es un espectro de enfermedades que va de una enfermedad parecida a una angina a una neumonía grave, sino que además ha provocado un gran daño social. Y ese daño social es un daño que uno se empobrece, la enfermedad empobrece a la vez que enferma, y mucho conflicto. Se duplicó la conflictividad pública en cuanto a paros, manifestaciones en todo el mundo. Aumentó mucho la violencia doméstica, y en Estados Unidos aumentó el nivel de adicciones, sobre todo a los opioides, que es una adicción muy fea. Lo habrán visto ustedes, ocurre en gente de la edad media de su vida, que perdió el trabajo, que está muy deprimido, y es una enfermedad que está entre las 6 causas más importantes de muerte de Estados Unidos en este momento. Bueno, durante la pandemia eso se agravó, sobre todo por la soledad de los confinamientos y el enrarecimiento del clima social. En cuanto al empobrecimiento, este virus nos empobrece de varias maneras. Lo primero es el fallecimiento de jefes de hogar, que es muy grande, y especialmente con la segunda ola, y eso hace que las familias queden con un trastorno económico. Y no solo el fallecimiento, sino el hecho de la permanencia prolongada en terapia intensiva, más las consecuencias de tener que recuperarse una internación en terapia. Gustavo seguramente lo sabe muy bien porque le habrá tocado, esos pacientes ha paralizado la terapia. Esto genera mucho daño económico per se. Ustedes piensen que por cada fallecido hay 2 que sobrevivieron a la internación en terapia. Entonces, en nuestro país tenemos probablemente el récord inédito de haber tenido en un año 160.000 personas que sobrevivieron a la internación en terapia intensiva, lo que es un récord inaudito. Sin sumar los que tuvieron COVID moderado a grave, que no estuvieron en terapia, que tiene que eso por 2 veces más. Y en cuanto a la otra causa por la cual el virus nos empobrece, la pandemia nos empobrece, es obviamente los confinamientos. Y los confinamientos han tenido una lógica muy difícil de superar, porque no hay otro tratamiento, o sea, más que evitar el contagio. Porque cuanto hay más contagio, hay más casos graves, cuando hay más casos graves, hay más fallecidos. No hay otra. Esa es la lógica de la enfermedad acá en cualquier parte del mundo. Por supuesto que el separarnos, el confinamiento, ha tenido unos efectos sociales y económicos devastadores. Y los países han manejado con muchísimo cuidado eso, porque especialmente en las escuelas los efectos son verdaderamente impredecibles y con un efecto tan grave como la pandemia. Pero no se pueden separar una cosa de la otra. Ningún país pudo tener o sea, los países que tuvieron cuyas economías resistieron más son países que manejaron mejor la pandemia, la enfermedad, y viceversa. Los países que mejor manejaron la enfermedad tuvieron manejos de la enfermedad muy cuidando mucho la situación social. Por supuesto que hay espaldas distintas. Y en tercer lugar, el punto muy importante acá son las vacunas. En tiempo récord histórico, digamos, la historia de los 200.000 años que está el ser humano, o medio
millones de años que está el ser humano sobre la Tierra, nunca ha sido una cosa igual, obviamente, tenemos una gran cantidad de vacunas efectivas y seguras. Pero las vacunas tienen un gran problema, que es la envergadura del esfuerzo que hay que hacer para vacunar, para producir primero y después para vacunar al 80% o 90% de la población mundial, como se estima que va a haber que vacunar. Porque no es el 70% solo, porque las nuevas variantes lo que han hecho es aumentar la tasa de reproducción, el número de reproducción natural del virus, y eso corre el umbral inmunológico, sumado a que las vacunas no son 100% eficaces. Entonces, para ustedes se den una idea, el mundo producía antes del coronavirus 3.000 millones de dosis de vacunas anuales, de todas las vacunas, en todo el planeta. De vacuna para la gripe, vacuna para el hepatitis, vacuna para el sarampión, para la rubiola, lo que fuera. Con el coronavirus tiene que producir 13.000 millones. Solo para el coronavirus en un año. Ya es de dosis. Es realmente algo invisto. Tiene que cuadruplicar la producción de todas las vacunas que se producen en un año. En la India, por ejemplo, la India aplicaba 300 millones de dosis por año todas sus vacunas. Con el coronavirus va a tener que aplicar exactamente 8 veces más, 2.400 millones de dosis. Tiene que aplicar en la India. Las vacunas tuvieron un segundo problema, que fue el nacionalismo de las vacunas. O sea, los países, cuando los países que fabricaban, que inventaron vacunas y que producían vacunas, la verdad es que primero se vacunaron ellos, y excepto China, que exportó la mitad de la vacuna que producía, y la India, que exportaba la mitad de la vacuna que producía, Estados Unidos no exportó nada de las dosis, y Europa exportó muy poco. Ahora está empezando a mejorar eso, pero muy poquito, porque el virus, frente a las vacunas, tiene la capacidad de mutar y de evadirlas. Entonces, al evadir las vacunas parcialmente, eso hace que los países estén pensando en que tienen que vacunar más gente o que tienen que dar dosis de refuerzo, especialmente en grupos vulnerables. Hay grupos vulnerables, son personas que, aún con 2 dosis, hacen menos inmunidad. Y ahí hay 2 grandes grupos, que son la gente de más de 65 años, que hace menos inmunidad que una persona de 40 vacunada, y los pacientes que tienen inmunosupresión, están trasplantados o tienen un tratamiento por una enfermedad reumática. Esos pacientes hacen menos respuesta a la vacuna. Ahora mejoró un poco, sobre todo con la de Pfizer, pero sigue siendo un grupo especialmente vulnerable. Entonces, yo tengo grupos vulnerables, pero tengo mucho virus circulando, la probabilidad de que se infecten es muy alta y que tengan un desenlace fatal también. Esta dificultad con la vacuna dio origen a algo muy complejo, que son las áreas de influencia de la vacuna, es decir, los países empezaron a hacer geopolítica con la vacuna, y eso obviamente distorsionó más aún la situación. Y la distorsionó también dentro de los propios países. Las personas que tienen más recursos tienen mayor probabilidad de estar vacunados que las personas que tienen menos recursos. Es un misterio, pero es así. Está pasando también en nuestro país. Las causas son múltiples, pero eso es opuesto a lo que pasa con el virus. Porque el virus es mucho más grave en la gente de menos recursos. 3 veces más grave. Entonces, hay una desconexión entre una cosa y la otra. Esta característica de la enfermedad, de tener tanta contagiosidad, de ser intolerable un equilibrio epidémico de la enfermedad, incluso un equilibrio endémico, es decir, que la enfermedad esté presente, como es la tuberculosis, que hay casos de tuberculosis, pero están confinados en algunos sectores. Incluso eso va muy grave, porque generaría una cantidad anual muy importante de muertes. Eso sumado a la disponibilidad de vacunas nos pone ante un reto, que es transformarnos como sociedad y desarrollar las herramientas para hacerle frente a un enemigo que dicen los que saben que va a estar con nosotros durante mucho tiempo. Quizás, no se sabe con la ciencia cierta, por supuesto, pero existe la sospecha fuerte, y los países hoy en día lo asumen como el escenario más probable. El coronavirus vino a quedarse, como se quedó el HIV, como alguna vez en la historia de la humanidad se quedó la tuberculosis, como alguna vez en la historia de la humanidad se quedó la difteria o el sarampión.
muy pocas enfermedades, estrictamente hablando, solamente una enfermedad humana, que es la rubiola, la viruela, discúlpeme, y una enfermedad animal, que no me puedo acordar el nombre, es una enfermedad de los cerdos, fueron erradicadas. Después ninguna enfermedad pudo ser erradicada. Y las enfermedades contagiosas, de las cuales hay incluso ocurrencia muy baja, si no tienen vacuna, se mantienen a raya con medidas higiénicas. Por ejemplo, la tuberculosis, la vacuna de la tuberculosis es muy poco eficiente para prevenir infectarse de tuberculosis. De hecho, la mayoría de los países no la usan. Pero el desarrollo social y económico y la salubridad pública bajan muchísimo la circulación de tuberculosis. O sea, el principal factor de riesgo para enfermar de tuberculosis es ser pobre. Otras enfermedades, como el sarampión, gracias a la vacuna, se mantienen prácticamente en un equilibrio muy bajo, endémico. Hay muy pocos casos de sarampión por año comparado con lo que es el número de reproducción del virus, que es 16. Imagínense que el coronavirus es el estado que hace con 6, número de reproducción viral está entre 5 y 6. El sarampión es 16. Sin embargo, el sarampión, cuando uno le da un margen de acción mínimo, automáticamente genera un brote epidémico. Y hubo brotes epidémicos de sarampión, por ejemplo, en la comunidad judía de Nueva York, que no hay nadie que sea pobre, y estamos en una sociedad más avanzada del mundo. Y hubo 10.000 casos. ¿Y eso por qué? Porque el virus se lo puede mantener a raya solamente con vacunación periódica. Eso podría llegar a ocurrir en la Argentina. Como balance, al final de la charla les voy a dar una esperanza. Pero me parece que va a ser muy importante primero escuchar los testimonios tanto de Gustavo, que es enfermero, como de Flavio, que es pediatra, y que me parece que es muy interesante el cambio que se está viendo en el virus. Entonces les voy a sintetizar con dos cuestiones más. Una, atención a Gustavo, y la otra, atención a Flavio. En atención a Gustavo, el coronavirus mató más de 5.000 trabajadores de la salud en todo el mundo. Se calcula que a esta altura pueden llegar a ser 100.000 los trabajadores de la salud que murieron. Digo para los que creían que esto era como una gripe. No existe que muera un médico o un enfermero en una epidemia de gripe. O sea, fue un grave error de cálculo pensar que esto era una gripe. Yo, si me vieron en marzo del 2020, en enero del 2020, me estaba peleando como loco en los medios de comunicación porque no podía soportar la idea de que algunos, incluso profesionales, comparasen esto con una gripe. No fue una gripe, señores. Esto fue una masacre en el sector de la salud. Y de todas las edades. Entonces, incluso es uno de los grupos más vulnerables a reinfectarse una vez vacunado y hacer formas graves aún con la vacuna. En este momento, en el estado de Washington, que es el estado con el Producto Bruto Interno per cápita más alto de Estados Unidos, ahí viven Bill Gates, todos los ricachones, hay 88 personas con infección por coronavirus detectadas con 2 dosis de Pfizer. El segundo mensaje es por la cuestión pediátrica. No se puede subestimar la cuestión de la contagiosidad en los chicos. Y menos con las nuevas variantes, especialmente con la Delta. En este momento, en el Reino Unido, el gran problema es los contagios en los chicos. Donde ya empezó a aumentar la cantidad de formas graves debido al contagio. En los chicos, y porque la nueva variante es mucha mayor cantidad de virus. No obstante, la gravedad potencial que la pandemia tuvo desde el inicio en los chicos, hay una segunda pandemia entre los chicos, que es el ausentismo escolar, que tiene un efecto devastador, pero es de una magnitud el daño que está ocurriendo en nuestro país que no imaginamos. Entonces los países, así como, por ejemplo, uno de los lugares de más contagio son los frigoríficos, y nadie cerró los frigoríficos.
Uno de los lugares de más contagio son los hospitales, y nadie cerró los hospitales. ¿Por qué? Porque se reconoció la esencialidad de proveer de alimentos y la esencialidad de tener el hospital abierto. Bueno, en este momento en la Argentina, las escuelas son un hospital más, que a diferencia de los hospitales que curan lo que va a ocurrir en la próxima semana, la escuela cura lo que va a ocurrir en las próximas décadas. Así que tenemos que poner todos los medios para que los chicos de alguna manera tengan clases, si es necesario, individuales, pero sabiendo que tenemos que poner los medios, porque esto no es un juego. Así que me parece más divertido dejarle la palabra a Gustavo, si no me equivoco, si seguí bien, Ingrid, el riguroso organigrama. Sí, que han coordinado. La verdad, bueno, nos dejó a todos, me parece, bastante atónitos, pero Gustavo, le voy a presentar, Gustavo Pérez es enfermero del Centro de Salud Vida en Libertad, y desde que empezó la pandemia está dedicado full time a atender a las personas que están aisladas, a las personas que tienen COVID, y bueno, te escuchamos, Gustavo, presentate si querés, decí unas palabras, y también, por favor, alguna pregunta, algún intercambio con el doctor Regazzoni, que lo tenemos acá y queremos aprovecharlo al máximo. Sí. Buenas noches, doctor, nuevamente. Y bueno, mi nombre es Gustavo Pérez, soy enfermero del Centro de Salud Vida en Libertad de Riachuelo y también miembro del Comité de Crisis de la Municipalidad de Riachuelo. Desde mi punto de vista, la verdad, doctor, quiero saludarlo desde mi lugar y también hacer como un segundo de silencio hacia todas las personas que han entregado su vida por defender a los demás, en este caso médicos y enfermeros, que están en la trinchera y que siguen peleando por esta pandemia, que nos ha golpeado y cada día un poquito más que conocemos, y también hay veces que desconocemos del lado que nos va a pegar, porque como usted bien había hablado de esta nueva cepa Delta, ¿no es cierto?, que atacan a los chicos. Hasta este momento no teníamos ese modelo, por decir así, del vínculo de esta cepa que atacaría a lo más pequeño, digamos. Nos pega sentimentalmente mucho más profundo, diría yo. Bueno, desde mi punto de vista, o desde mi trabajo acá en el centro de salud, desde toda la vida hemos hecho atención primaria de la salud, ¿no es cierto? Y siempre es lo que yo siempre decimos, y estoy muy acompañado por el municipio, y en este caso por el intendente Martín Jeter, de llevar asistencia. Siempre estamos detrás del virus, siempre decimos, siempre estamos detrás de los acontecimientos. Esa es la gran desventaja que tenemos. Llevamos asistencia a los infectados, llevamos, por ejemplo, alimentos no perecederos, alcohol, paracetamol, y estamos en continuo contacto con las familias, porque decimos siempre, encierran a toda una familia sin contacto alguno con los demás. O sea que es un gran problema en la comunidad tener este tipo más allá del COVID, crea otro tipo de problema en la comunidad, en la sociedad misma. A partir del día 0 que tuvimos nuestros primeros 2 casos de COVID, que fue allá por marzo o abril del 2020, nos pusimos a trabajar duramente con toda sinceridad con el municipio y con sus distintas áreas, y con el hospital también de la localidad, y que tenemos un gran recurso humano, gracias a Dios, en esta localidad, y nos pusimos a trabajar en conjunto. Los primeros tiempos no teníamos, por ejemplo, lugar de testeo en la localidad. Siempre dependíamos de una ciudad, la ciudad capital, que tenemos distante a 20 kilómetros, y era como muy traumático el hecho de que
una persona cuando tenía síntomas, ¿en qué se podía trasladar? Por ahí en nuestra comunidad también es bastante pobre o bastante humilde, que no tiene los medios como medios de transporte personal para poder ir a hisoparse a 20 kilómetros del lugar. Entonces el municipio tomó la carta en el asunto, se formó personal idóneo como para poder hisopar, y hoy lo estamos hisopando tanto en los lugares públicos, en los lugares de trabajo. Usted había hablado de los frigoríficos que no se podían cerrar porque son netamente esenciales, como los hospitales, por ejemplo, y fuimos a esos lugares a testear. Entonces hemos avanzado mucho en este tiempo de pandemia, en el testeo, en la asistencia y también, digamos, en el acompañamiento en la comunidad en sí, porque ha roto todos los parámetros, todos los modelos. Este virus vino a romper todos estos modelos de sociedad que hemos tenido durante años. Usted, si qué sé yo, creo que todos compartimos esta idea porque todos los hemos sufrido. Yo también he sufrido el aislamiento y le digo que no es nada lindo, ¿eh? No he tenido un caso positivo, pero me he aislado con mi familia y es bastante fulero estar aislado. Y más cuando hace un año y pico venimos luchando en esta contienda, sentimos ¿cómo es? Que queremos salir de ese lugar como para seguir ayudando. El que tiene vocación de servicio sabe que necesita esa salida, esa ayuda hacia los demás para sentirse bien. Por lo menos es mi sentimiento, ¿no es cierto? Y a ver, entre otras cosas, también junto con el comité de crisis, el intendente, viendo venirse todo este problema más global, se tomó la determinación de formar retenes en el ingreso de los pueblos y en el nuestro mismo, pero teníamos una gran dificultad. Tenemos varios accesos de ingreso a nuestro lugar. Entonces se tomó la determinación de hacerlo en los lugares más vulnerables o de mayor cantidad de gente dentro de los barrios. Es así que se tomó la determinación de que los fines de semana se crearan retenes con el solo objeto de que no ingresen gente o familias o personas de otro lugar donde no teníamos la certeza de saber en qué situación estaba el lugar. O sea, ¿cómo decirlo? Un panorama interno bien conocido. ¿Cómo explicarlo? No dejar ingresar a personas que no sean del lugar. Tener como un cerrojo dentro de la comunidad de saber qué es lo que estaba pasando dentro de nuestra comunidad. ¿Cómo decirlo? Y bueno, y eso ha disminuido la gran cantidad de contagios o la gran cantidad de personas positivos. Estas determinaciones también se llevó a cabo porque desde enero hemos teniendo un porcentaje de personas infectadas. En enero tuvimos muy mínima cantidad de personas afectadas. En febrero nos dimos cuenta que las personas llegaron a ser el triple de enero y se fortalecieron las medidas desde el municipio, logrando así que marzo y abril disminuyeran totalmente los afectados o los contagiados dentro de nuestra comunidad. Y así lo vamos haciendo. O sea que diariamente es una pelea cotidiana, diaria, y siempre pensando en, ¿cómo decirlo?
en revalorizar lo que tenemos e inventarnos en otras cosas para poder solucionar este problema. Como le digo, siempre estamos detrás de lo que acontece, ¿no es cierto? Bien, Gustavo, el doctor se desconectó un segundo y se conecta nuevamente. En realidad me parece que la diferencia que puedo captar por lo que vos decís es que en atención primaria de la salud siempre se trató de prevenir todo, y sin embargo con este virus es como que no es tan fácil, digamos, hacer eso, porque no teníamos conocimiento, no teníamos la vacuna. Entonces hoy, bueno, ayudado un poco por los testeos, por lo que vamos conociendo, pero lamentablemente se va un poco atrás. Ahora, para hacer, ¿Hacer una mientras pregunta se reconecta. a Gustavo? Sí, Sí, yo te voy a presentar, Flavio, primero. Te voy a presentar porque hay algunas personas, quizás, hay mucha gente y veo que en los comentarios en el chat son personas incluso de otras provincias, de Corrientes, la mayoría le conoce al doctor Flavio Serra, pero para las personas que gratamente se conectaron y son de otras provincias, el doctor Flavio Serra es pediatra y neonatólogo, médico de planta de la maternidad del Hospital Eloísa Torrén de Vidal, es docente de la Cátedra de Pediatría en la carrera de Medicina de la UNE Corrientes. Flavio, es tuyo este momento, puedes preguntarle a Gustavo y después también podés dar tu mirada de la pandemia desde la pediatría. Bien, primero muchas gracias Ingrid por la presentación y por invitarme acá. Muchas gracias a todos los que se involucraron de la Fundación Pensar en organizar esta charla, que me parece que tiene mucho de sensibilidad, y cuando toquemos el tema pediatría me parece que sobre todo lo va a tener. Y por supuesto agradecer a Carlos y a Gustavo que están acá acompañándonos y que están dando su apreciación personal, y en el caso de Gustavo su lesión de vida, porque la verdad que lo que hace Gustavo y cómo maneja y en el riesgo que se pone es la verdad que todo un honor compartir con ellos. Todos los que estamos en la salud hemos vivido año y medio casi bastante bravo, pero mi pregunta antes de empezar con lo que yo les quiero contar es hacia Gustavo, porque creo que es importante transmitirle a las personas cómo hace un personal de salud como él, como yo, como los que trabajamos en el hospital, para afrontar esta situación que ya hemos vivido muchas, digamos, en cuanto a epidemias, en este caso de pandemia, hemos pasado 2 pandemias, la de la gripe A y en este caso de coronavirus, para poder ir a trabajar sacándose el miedo que aterroriza, digamos, esa impotencia que nos deja el pensar de que estamos ante una cuestión que puede dañarnos a nosotros y sobre todo que podemos llevar al daño a nuestra familia. Quiero que si podés nos cuentes cómo haces vos cuando vas a atender a un paciente que te dicen que ese paciente está con coronavirus, y sobre todo que el paciente extremadamente asintomática, que vos sabés que tiene alta posibilidad de contagiarte. Desmutea. Doctor, nuevamente, muchas gracias por todo, a usted también, Ingrid. Bueno, mire, doctor, yo creería que a esta altura de los acontecimientos, yo creo que la vida nos ha demostrado que hay que tirarla para adelante nomás. Con todo lo que ya conocemos, o lo mucho o lo poco que conocemos del virus, yo a la mañana temprano cuando salgo hoy ya no pensamos en ir a tropezarnos con alguien que tiene el virus, ¿no? Ya convivimos con él, creo. O sea que el cuidado es lo que nos mantiene hoy por hoy ser, por ahí decir, inmune, ¿no es cierto?, a la enfermedad. El cuidado, el conocimiento y bueno, y tratar de siempre estar con el cuidado máximo, ¿no es cierto?, hacia lo demás. No tratando de tenerle miedo, pero con el máximo de los cuidados. Exactamente a ese punto quería llegar. Muy, muy bien. Eso es lo que ahora yo voy a mostrar unas pequeñas diapositivas ahí para que vean, pero en realidad lo que
justamente con la fundación que nos invitó, yo quiero hacerles pensar un poquito en que el personal de salud hoy en día utiliza su cerebro racional para inhibir a su cerebro instintivo y utiliza ese cerebro para tratar de sobrepasar lo que uno siente de miedo y poder expresarlo en ayuda, en atención y por supuesto en cuidado hacia nosotros, que va a repercutir en el cuidado de nuestras familias. Y les habla alguien que tuvo un año y medio bastante bravo. Yo tuve coronavirus, me operaron del pulmón, estuve aislado después por otro contacto estrecho y la verdad que siempre uno sale a la calle pensando en la posibilidad de cuidarse porque lo que más le afecta es poder contagiar a la familia. Así que creo que cuando nosotros pensamos en esto, en el cerebro racional y en el cerebro instintivo, empezamos a pensar en qué probabilidades hay de que la cuestión del aislamiento eterno que tenemos, empezarlo a revertir para que podamos salir a trabajar, para que los niños se eduquen y para que la vida lentamente vuelva a la normalidad, o por lo menos a una normalidad que no va a ser igual a la anterior, pero sí adaptada a los cuidados que tenemos que tener. Así que yo voy a compartir pantalla, si me permiten. Voy a tratar de ser breves porque veo que hay miles de preguntas y vamos a tratar de hacer esta charla. Bueno, a mí me toca hablar puntualmente de la salud infantil. Como les dije recién, he pasado varias epidemias, algunas que son muy dañinas para los niños, la epidemia de meningitis a meningococo, hemos tenido daños extremos con los chicos, la epidemia de gripe A, que fue absolutamente comprometida para la pediatría y que hemos pasado de atender en el consultorio a veces en un nivel que nos sobrepasaba a la capacidad que tenemos de atención nosotros. A ver, no puedo pasar la siguiente. Bien. Bien. Y nos tocó una pandemia que nos puso en un lugar donde la salud era la prioridad. Y en eso nos abocamos el año pasado a pensar en que teníamos que tomar medidas extremas porque el aislamiento era la única solución, acompañada con medidas de cuidados extremos, como era el uso del barbijo, el lavado de manos, incluyendo muchos cuidados que fueron de a poco desvirtuándose, pero que todavía tenemos que tener algún tipo de reparo, como era el cuidado de las superficies. Recuerdo que inicialmente cada vez que volvíamos del consultorio nos cambiábamos de ropa, nos cambiábamos los zapatos antes de entrar a casa. Eso lentamente fue cambiando para tener otro tipo de cuidados que nos fueron moviendo hacia lo que conocíamos y hoy conocemos, que es un poco más de lo que hace el virus con los adultos y con los chicos. Los chicos en general tienen ventajas para enfrentar al virus, ¿sí? Estas ventajas nos muestran las estadísticas y si bien el doctor Carlos Regazzoni nos dejó el temor de que las nuevas cepas afectan mucho más a los chicos que las anteriores cepas, eso es en medida cuantificable mucho menor que lo que afecta a los adultos. Y nosotros los pediatras que manejamos niños de 0 hasta los 14 años y acá en cuanto a personas de niños, adolescentes y jóvenes, los comparan de 0 a 20 años, el grupo etario de esto que más está afectado son aquellos entre 15 y 20 años. Los chicos menores, sí, por supuesto, en las cepas nuevas son más afectados, pero no son cuantificablemente tanto como los adultos. Y eso es muy importante decirlo,
Como ejemplo, hoy en el Hospital de Campaña en Corrientes tenemos casi 400 internaciones de adultos en el Hospital de Campaña, y en el Hospital Pediátrico, que interna niños hasta 14 años, solo tenemos 6, y no digo solo porque es una cifra despreciable, porque cada niño enfermo, la sensibilidad que nos despierta es extrema, pero en comparación, la afectación de los chicos, afortunadamente, lo vuelvo a repetir, es mucho menor. Bien, la capacidad que tiene el niño de contagiarse está beneficiada por dos cosas. Una es la inmunidad innata que tienen, la inmunidad innata que hace que ellos tengan que empezar a fomentar sus defensas para atacar el virus, es un elemento crucial que los defiende de este virus. Con el crecimiento, con la edad, los adultos vamos perdiendo esa capacidad de, cuando nos contagiamos de un virus, de una bacteria nueva, generar esa inmunidad nos cuesta mucho más, y eso hace que el virus tenga más posibilidades en los adultos y en los adultos mayores de mayor contagiosidad y, por supuesto, de mayor sintomatología y gravedad. También la capacidad de que el virus se adhiera a las vías aéreas por un receptor particularmente específico que el virus utiliza para adherirse, los niños tienen muy baja cantidad de esos receptores, y los ayuda a los niños a no tener, por supuesto, tanta posibilidad de que el virus ingrese rápidamente a su vía aérea. La sintomatología de los chicos, en general, como les dije, es mucho más leve, pero sí es cierto que es similar a la del adulto en cuanto a los síntomas, caracterizado en general por la fiebre, la irritación de la vía aérea superior, y aparecen después síntomas como la dificultad respiratoria en mucho menor grado, cuadros gastrointestinales, y en los chicos que pueden referirlo, porque ustedes se imaginan que hay chicos que no pueden referir por la edad las sensaciones que tienen, pueden aparecer la falta de olfato y la falta de gusto como en los mayores. Esta sintomatología, como les dije, que es ostensiblemente menor, ¿sí?, también se nota en la gravedad. También los niños tienen la fortuna, y tenemos la fortuna los pediatras, que si bien existen reportes de casos de síndrome inflamatorio multisistémico, síndrome de Kawasaki y demás, son en números y en porcentaje mucho menor a la que nosotros vemos los que ven en los adultos en las terapias intensivas de adultos. Pero lo más importante que vemos hoy en los chicos pasa por lo que dijo el doctor Carlos Regazzoni. Lo que ha dañado hoy la vida de los chicos se refiere a la posibilidad de que tenían antes de lo educativo, y nosotros vemos hoy extremadamente mucho daño y compromiso en lo psicológico, fomentando y potenciando, si tenían algún tipo de alteración ya conductual, psicológica, neurológica, y generando en los que no tenían mucha sintomatología que todavía, en cuanto a números, no lo podemos valorar bien, porque nosotros somos una sociedad que todavía no nos animamos a hablar de emociones con nuestros hijos, y muy pocas familias tienen la cualidad de poder hablar con los hijos de qué es lo que sienten, de cómo se sienten, y analizarlos desde el punto de vista psicológico y emocional para poder ayudarlos. Pero esta historia empieza con los niños del aislamiento, un aislamiento que, si nosotros hablamos en cuanto a la posibilidad de controlar una epidemia o una pandemia, el aislamiento tiene que ser de tipo shock, que es un aislamiento que puede durar solo un tiempo y después poder liberar ese aislamiento. Esta pandemia, y por la gravedad y por lo que hemos vivido el personal de salud, lo que han vivido los adultos mayores, y que después fue afectando a los adultos y a jóvenes, nos provoca un gran cambio en la vida, un cambio que los adultos lo sentimos,
pero también a veces, si no prestamos atención, ha trastornado en gran medida la vida de los niños. Y ese gran cambio que puede expresarlo un adolescente, los niños menores no lo pueden expresar. O sea, es como aquel sindicato que quiere protestar porque no le pasa nada, porque le pasa algo o porque tiene algún reclamo, pero lo puede expresar. Los niños no lo han expresado hasta el momento, y eso es un tema que siempre los deja rezagados a la hora de tocar el tema de pediatría. Por ejemplo, y les doy un ejemplo y por eso puse esta imagen, ¿sí? La pandemia, el coronavirus particularmente, hizo material algo que nosotros le decimos a los chicos que no existe, ¿sí? Por ejemplo, el creer en que los monstruos no existían o que le provocaban miedo a la noche se materializó absolutamente en el coronavirus cuando nosotros empezamos a decirle que no podían salir a la calle, que no podían visitar al abuelo, que no podían tocar la superficie, que no podían sacarse el barbijo y que no podían ir a la escuela. Y después vino inclusive una etapa donde decíamos que los niños eran hipercontagiantes, que también pasaron a ser los malos de la película. Bien, lejos de su mundo habitual, empezamos a ver chicos que se aburrían en sus casas, que estaban tristes, y en el caso de los menores, inclusive cuando había familias enfermas, pueden sentirse culpables. La sensación de un chico, de un niño de menos de 6 años, ¿sí? Tiene mucho que ver con lo mágico. A ver, les doy un ejemplo concreto. Cuando los chicos se portan mal o hacen las cosas que hacen habitualmente los chicos y papá y mamá se separan, pueden llegar a tener la sensación de que ellos son los culpables de que mamá y papá peleen, de que mamá y papá se separen, de que mamá y papá vivan en casas separadas. Eso mismo también viven los chicos hoy, los chicos pequeños, cuando conviven con adultos mayores, cuando esos mayores se van a internar, cuando esos mayores tienen alguna patología, pueden tener hasta sentimientos de culpa porque creen que ellos pueden haber sido los que transportaron o los que contagiaron a ese ser tan querido para ellos. Lejos de lo habitual también en las rutinas. Lo que hizo la pandemia es eliminar de la vida de ellos las rutinas. Cosas tan importantes en los chicos que les genera seguridad y que les genera un orden para poder hacer sus actividades diarias, más allá que aprecien mucho la época de vacaciones y la libertad, la época de rutinas, de hacer las cosas regladamente, le genera a ello un cambio en la seguridad y en la posibilidad de tener el día a día, tratando de ser cada vez mejores y tratando de superarse a ellos mismos, y aparte demostrando las habilidades que van adquiriendo con la posibilidad de ayudar en casa, de ir a la escuela, de aprender, que eso también se terminó. Entonces, lo que vemos hoy en día, y lo vemos extremadamente mucho en el consultorio, es el daño psicológico que provocó hoy en día el aislamiento en los niños. Ese cambio psicológico lo podemos, si quieren, expresar en números. Yo les voy a dar, por ejemplo, una estadística ahora, pero no es la idea justamente hablar de estadística, sino hacérselos conocer nada más. Por ejemplo, en una encuesta de 1.143 niños, ¿sí? Estos niños demostraron incapacidad para concentrarse, o por lo menos refirieron que no se podían concentrar en el 76% de los casos. Aburrimiento en más del 50%. Irritabilidad en el 39%. Sentirse inquietos, ¿sí? Por palabras que ellos pueden entender, como la inquietud, como que se sentían distintos, en el 38% de los casos. Nerviosos en el 38% de los casos.
solos en el 32% de los casos, preocupados en el 30% de los casos. Ustedes imagínense que este tipo de sintomatología no es apta para la vida cómoda y tranquila de un niño, más acompañado de adultos que tampoco nos sentimos cómodos, que tampoco nos sentimos en un ambiente que podamos sentir confort, y por ahí lo que hacemos es transmitirle a nuestros chicos esa preocupación, incrementando esta sintomatología. Pero les cuento algo más importante todavía, más allá del daño psicológico. Lo que nosotros vemos en los chicos hoy es que ese daño también se extiende a lo que tiene que ver con lo físico, ¿sí? La capacidad que tienen los chicos de hacer su actividad diaria, de relacionarse con otros chicos, de mover su físico, de interpelar con otros compañeros, poniendo en evidencia las nuevas adquisiciones que tienen ellos en cuanto a sus logros y sus herramientas, fue mellándose. Por ejemplo, y es un ejemplo que les quiero traer acá porque es un ejemplo práctico. Yo tenía una camilla hasta hace unos años, que era una camilla muy... en mi primer camilla que tuve en el consultorio casi 20 años, que era una camilla baja. Compré una camilla nueva hace 2 años más o menos, que tiene casi 10 centímetros más. Durante el año 2019, la mayoría de los chicos podían subirse, los que tienen una edad para subirse a la camilla, relativamente solos, y hoy en día a esa camilla la mayoría, más del 50% de los chicos, incluyendo los adolescentes, tengo que ponerle algún taburete para poder subirse a la camilla, por la incapacidad física que le generó el aislamiento y el encierro y el estar alterando absolutamente todos sus hábitos. Otra cosa extremadamente importante fue la capacidad que adquirieron los chicos de estar conectados horas interminables a las redes y a las pantallas, con la disminución en la motilidad por la ruptura de los horarios diurnos y nocturnos, durmiendo de día y estando despiertos durante la noche, lo que altera mucho el ritmo circadiano, la capacidad de las hormonas de actuar, la hormona de crecimiento, la glándula pineal altera sus funciones y comienzan a sentir un disconfort que siempre termina en algún tipo de trastornos, inclusive psiquiátrico, como son las crisis de histeria o las crisis de pánico o las sensaciones de que tienen voces internas que les dicen frases que son desagradables para ellos y que no pueden controlar. Y por supuesto, los más grandes en ese mundo racional, en el mundo donde están conectados permanentemente, demuestran mucho la adicción no solamente a celulares, sino también la adicción a drogas. Y eso en los niveles sociales más bajos se ha notado mucho últimamente, con la consecuencia, por supuesto, demasiado drástica para el futuro. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? Algo que nos preguntamos permanentemente los pediatras y los padres. ¿Qué podemos hacer? Tenemos la oportunidad de estimular, ¿sí? Y por eso yo le pregunté a Gustavo hoy, ¿qué hace un médico cuando tiene que enfrentar esta terrible circunstancia de ir a atender con esa sensación de riesgo permanente, ¿sí? Y nosotros en los chicos hoy tenemos que aprender a estimular el cerebro correcto. ¿Por qué digo cerebro correcto si tenemos un solo cerebro? Porque nosotros tenemos un cerebro arcaico, un cerebro instintivo, que es el que reacciona absolutamente
cuando nosotros sentimos una explosión o que sentimos un gruñido o un disparo de un arma de fuego que nos hace disparar, que nos hace huir, que nos hace retraernos, que nos hace escondernos, ¿sí? Pero tenemos un cerebro racional que nos hace poder pensar qué circunstancia está desencadenando ese ruido, qué circunstancia tenemos que razonar para poder evaluar qué es lo que está pasando, qué circunstancia podemos corregir para que nuestros chicos hoy puedan tener una mejor vida, una vida social un poco más liberada y que les permita desarrollar las habilidades que tiene que desarrollar un chico en los primeros 8 años de vida. Y no le estoy hablando de la adolescencia, ¿sí? Porque, y acá quiero tocar un tema fundamental, nos cuidamos mucho, pero educamos poco. O educamos mucho, pero nos cuidamos poco. Y ese es el equilibrio que nosotros tenemos que encontrar. Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que un chico desarrolla su capacidad neuronal en los primeros 3 años de vida y su capacidad física y su capacidad psicosocial en los primeros 6 a 8 años de vida. A los 6 años de vida, un chico tiene que estar preparado o está preparado psicosocialmente y en cuanto a sus habilidades motrices en un 80 a un 90%. El resto de la vida fomenta estas habilidades tratando de mejorarlos. Pero las conexiones neuronales que no se hicieron hasta ese momento no se recuperan en el resto de la vida o son poco recuperables. Entonces, si nosotros consideramos que un chico de 5 años perdió 1 año y medio de posibilidad de desarrollar sus habilidades, o un chico de 6 está por perder 2 años de la posibilidad del aprendizaje, y no estamos hablando del aprendizaje en cuanto a contenido, estamos hablando del aprendizaje en cuanto a comparar sus habilidades sociales, lingüísticas, motrices con otros niños, ponerlas a prueba y desarrollarlas. Entonces, no quiero que tomen esto como que hay una necesidad de ir a la escuela irracional o de no ir a la escuela irracional. Yo quiero que pensemos y que todos piensen en que cada uno de nosotros hoy en día y hasta que tengamos las vacunas suficientes, tenemos que hacer lo mejor posible para que los niños pueden empezar a desarrollar las habilidades como lo venían haciendo antes o muy similarmente, teniendo en cuenta los cuidados que nos enseñó este virus que tenemos que tener. Así que gracias por escucharme, creo que hablé más de la cuenta, siempre trato de hablar poco, pero hablo mucho, y ahora quiero escucharlos a ustedes para que nos permitan contestar las preguntas y las dudas que tengan. Muchas gracias, Flavio. Ya está también conectado el doctor Carlos Rigazzoni. Yo les voy a leer algunas de las preguntas, fueron muchísimas las que fueron escribiendo en el chat. Si alguno quiere por ahí preguntar también personalmente, activa la pantallita chica, la manito que tiene en el sistema y le damos la palabra. Pero leo la primera pregunta. Lucía dice, doctor Rigazzoni, ¿qué nos puede comentar respecto de otros países en cuanto a la definición de esenciales y de sectores estratégicos para definir la vacunación? Muy bien. Bueno, ¿le contesto entonces? Sí, por favor. Es muy compleja la definición porque se mezclan muchas cosas. Pero, ¿por qué se mezclan muchas cosas? Porque el manejo fue muy racional durante mucho tiempo. La mayoría de los países que tuvieron éxito aplicaron cuarentenas muy estrictas, mucho más estrictas de la que hubo en la Argentina. Y algunas por mucho más tiempo, en algunos sectores, pero nunca tan irracionales como la nuestra, atendiendo la situación social de la nuestra. Por ejemplo, en Italia, en los bares estuvieron cerrados 1 año y medio, pero el Estado tenía capacidad, gracias a la Unión Europea, de pagarle a todos. Y se le pagaba el sueldo completo a todos los mozos, lo mismo hizo Alemania. Entonces, lo que hubo acá es no entender lo que estábamos viviendo.
¿entienden? Y la realidad del tiempo que iba a durar. Entonces, finalmente, como no había una estrategia alternativa, la cuarentena se fue desarmando sola, lo admitió el propio presidente, y así acá estamos, ¿comprende? Ahora ya la gente ya no puede, o sea, está completamente fundida, además los adolescentes están rebeldes, y ya no hay más capacidad para accionar un confinamiento. Y reitero, sin separación de las personas, es muy difícil cortar los contagios. La segunda estrategia que hay que aplicar son testeos masivos, que acá nunca se hicieron. Entonces ahora estamos en esta situación. Yo recién la verdad que me encantó la charla del doctor, me parece que aprendí muchísimo sobre el tema de la situación de los pediatras. Ellos están viendo la parte más dolorosa de la pandemia, o por lo menos no la más dolorosa, pero sí la más conflictiva y más compleja, que es la de los chicos, y que es el futuro del país. La pandemia generó mucho daño en todos los sectores. Ahora, los países tuvieron especial cuidado en tratar de minimizar, de entender la sociedad en la que estaban viviendo. Acá se creyó que estábamos en otro mundo distinto del que realmente era. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Correcto. Voy a leer 3 o 4 preguntas y, bueno, pueden contestar alguna cada uno. Cristian dice, ¿es probable que exista una tercera ola? Soy docente y estoy de acuerdo con la caída del nivel educativo y cómo repercutirá en el futuro del país. Liliana dice, ¿qué puede decir de la medicación para quienes cursan la enfermedad? Y da un nombre evidentemente un medicamento, tocilizumab. Horacio pregunta, con la situación a futuro que usted plantea, seguramente esto es hacia el doctor Rigazzón, y calculo con la situación a futuro que usted plantea, ¿es entonces más conveniente plantear nuevas formas de convivencia? ¿Tratar de volver hacia anteriores? O sea, pregunta las dos cosas a la vez, digamos. Y la última que leo, Claudio, doctor, ¿qué comentario podría hacer de la importancia de la vitamina D3 para protegerse del COVID según estudios realizados? No se le escucha, doctor, ¿eh? No se le escucha, doctor. ¿Ahí me escuchan? El Sí. tocilizumab es un anticuerpo monoclonal que lo que hace es inhibe la respuesta inflamatoria. La realidad es que si tiene un efecto es mínimo, muy modesto. Hoy en día está en duda. De hecho, en la mayoría de los lugares del mundo no se lo usa. Quizás se intenta en algún caso muy severo, pero no, la realidad es que no tiene o sea, no cambia la evolución de la enfermedad hoy por hoy. Por eso no creemos ansiedad por un medicamento que además es muy escaso y es muy costoso y no tiene el efecto que promete. O sea, no cambia el curso de la pandemia, de la enfermedad en quien está grave. Respecto de si puede haber una tercera ola o no, están dadas todas las condiciones. Al no poder guardar aislamiento y al no tener a la población correctamente vacunada, como hay tantos casos diarios, en cualquier momento uno debería decir que se dispara de nuevo. Es decir, Argentina hoy tiene menos vacunados que lo que tiene Chile, lo que tiene Uruguay, y ambos países están con pandemias desatadas, teniendo 3 o 4 veces más gente vacunada que nosotros. Con lo cual, no sería raro que a nosotros nos pueda ocurrir lo mismo. Por supuesto que la bola de cristal no la tengo, pero uno, en base a la evidencia de lo que pasa en otros países, lo que diría es, guarda, porque esto está complicado. Y respecto de volver a cambiar los hábitos, hay que irse al campo. No, vamos a volver a tener una vida normal. Esta crisis sanitaria va a pasar y sobre todo hay que tener esperanza en que ya hay una vacuna que, aunque no sea completamente, o sea, es muy efectiva y en poco tiempo más va a terminar de solucionar este tema. Así que quédense tranquilos, que ya tenemos una salida. Yo lamentablemente ya me están llamando para entrar a la tele. Sí, Así sí, que... lo despedimos, doctor. Muchísimas No, por gracias. favor. Le pedimos igual que No, a todos se todos. queden. Y un minuto le voy a pedir que se quede y todos encendamos la cámara para sacar una foto grupal. Las chicas Trini y Nadia van a sacar una foto. A todos, prendan las cámaras, nos sacamos una foto. ¿Me avisás, Nadia, cuando está sacada la foto?
¿Listo? Bueno, le despedimos, doctor, pero quiero dejarle todavía un mensaje de esperanza, breve. Decirles que esto va a pasar, o sea, va a pasar, ¿comprenden? La situación esta es una crisis entre que va a pasar. Ahora, tenemos la responsabilidad enorme de salir distintos para mejores, porque lo que no vamos a salir es iguales que antes de la pandemia. Lo que contó Gustavo fue desgarrador en muchos momentos. Realmente es un excombatiente este hombre, ¿entienden? Y como él hay muchos, hay miles. Entonces de acá tenemos que salir mejores, no podemos salir peores. Y depende mucho de nosotros. Así que bueno, los dejo y gracias por todo y fuerza Corrientes. Sé que cuando la Argentina entra en guerra, Corrientes nos va a salvar. Así es, muchísimas gracias, muy amable. Un abrazo. Muy Hasta amable, luego. gracias, doctor. Los que les pido que se queden, todos los que están todavía, quiero leerle una última pregunta al doctor Flavio Serra. Tenemos los últimos 5 minutos y me parece muy importante esta pregunta, la hace Mauro. Dice, apelando a su experiencia como pediatra, ¿qué tipo de información nos puede dar a los papás que tenemos temor a contagiarnos al llevar al control pediátrico de nuestros niños? Bien, a ver, le hablo por estadísticas, no le hablo por sensaciones, ¿sí? Uno de los lugares con menos posibilidad de contagiarse es el consultorio, ¿sí? Se los digo con todas las letras porque el consultorio en general se tiene muchos cuidados, se trata de mantener algún tipo de aislamiento, pero no son lugares donde uno se libera como se libera en reuniones sociales, reuniones familiares, reuniones con amigos. Una de las grandes catástrofes de la pandemia y del aislamiento son la ausencia o la disminución de los controles. Y no solamente eso, la ausencia y la disminución de los calendarios de vacunas obligatorios que hacen que exista la posibilidad de generar nuevas epidemias con otros virus que son absolutamente controlables. De hecho, si uno revisa los casos de coronavirus en niños, casi 2/3 de los chicos no tenían solamente coronavirus, tenían coronavirus más otro u otros virus, ¿sí? Y eso es muy importante de tenerlo en cuenta porque digamos que no crean que el coronavirus se afecta individualmente a un niño, sino que los niños están permanentemente con virus porque están enseñando a sus defensas a controlar los virus y las bacterias domiciliarias, que tienen en contacto con la naturaleza, cuando van a la escuela, ¿sí? Entonces, en el consultorio, y sobre todo en el consultorio hoy en día pandémico, los padres van y no están más de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Antes sí estaban tal vez horas esperando que su pediatra o su médico los atienda, y hoy no sucede eso. De hecho, también limitamos la cantidad de pacientes que atendemos, limitamos la cantidad de familiares que pueden acompañar al niño y va solamente un solo padre. Antes venía a veces el grupo familiar completo, y ese tipo de cosas hace que el consultorio sea mucho menos posible el contagio, y de hecho lo es, ¿sí? Muchísimas gracias, Flavio. Yo coincido y creo que hay cosas, cuando decimos que hay cosas que han venido para quedarse, una de esas quizás sea nuestro mayor ordenamiento en ir a los lugares con turno, ir a los lugares sin tantos acompañantes. Bueno, uno que tiene chicos, para mí es muy importante eso, no dejar de llevar a hacer los controles, pero la verdad es que es mucho mejor no tener que esperar, tener el turno. A veces es dificultoso, entiendo, para mamás que tienen más de un chico donde dejarle a los otros, pero bueno, ayuda a que en general los chicos estén más sanos. Para mí fue excelente la charla, la verdad que nos han dado datos muy importantes. Flavio, muchísimas gracias por preparar esta charla, por ser tan instructiva. Creo que toda la gente que participó ha salido totalmente contenta, y veo por los comentarios. Bueno, el doctor Regazzoni nos asustó un poco, pero me parece que viene bien ese susto, porque también digo, desde lo personal siempre subestimé el virus, era casi una de las que decía es una gripe más, me tocó padecer,
y no es una gripe más. Sabemos, Flavio también ha tenido, yo he tenido, más allá de las consecuencias físicas, afecta mucho psicológicamente tener una enfermedad que no se sabe qué va a pasar, y cuando uno ve que hay amigos o gente de la misma edad que está internada, algunos en terapia, la verdad que el mensaje me parece para todos es que tenemos que cuidarnos mucho, hacer todo el esfuerzo para defender la libertad, para defender la educación, el trabajo, pero siempre con mucho cuidado y por supuesto, bueno, desde la Cámara de Diputados estamos haciendo lo imposible para que haya también mayor transparencia en el manejo de la pandemia, en la compra de la vacuna, en la distribución de la vacuna. Nos parece sumamente importante y creo que ahí hay una gran deuda pendiente en la Argentina, tener un gobierno confiable, y nos hemos dado cuenta que cuando hay con una pandemia es mucho más importante creer en aquel que tiene a su cargo el manejo de la pandemia. Así que es una gran lección para todos. Muchísimas gracias por participar. Ha habido 85 personas, ahora hay un poco menos porque bueno, se van yendo, pero la verdad que muy contenta, muy amables a todos. Gustavo, muchas gracias por participar. Yo conozco la tarea que lleva adelante, no ha contado todo, es 24, como dicen los chicos ahora, 24/7, todos los días, de domingo a domingo, y 24 horas atendiendo a personas que tienen COVID, llevando medicamentos, aconsejando, tranquilizándolos desde el punto de vista psicológico. Así que, y bueno, Flavio, por supuesto que sé que está todos los días también al frente, con chicos, con adolescentes, se contagió ahí mismo, así que la verdad un placer. Y nuevamente felicitaciones a Nadia por haberlo conseguido, a Carlos Regazzoni por tener esta idea, creo que ha sido muy buena, y bueno, muy buenas noches a todos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.